Hola, ¿qué tal? Y muy buen día a toda la comunidad universitaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la maestra Irma Teresa González Ratz, académica de la Universidad de Guadalajara, ganadora del primer lugar en número de puntos de desarrollo profesional continuo 2020. Antes de dar inicio con esta charla, comentarles que la maestra Irma nos platicará en este diálogo su experiencia acerca del premio que acaba de recibir, de esta certificación. Y bueno, comentarles que nuestro entrevistador el día de hoy es el doctor Alejandro Campos Sánchez, profesor investigador y además jefe de departamento de auditoría. Permítanme compartirles que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una federación eminentemente social que a la fecha agrupa a más de 24,000 contadores públicos asociados en todo México a través de sus 60 colegios profesionistas. Esta certificación sirve para acreditar el desempeño de un contador público dentro de una sociedad, en la cual el contador desarrolla los conocimientos adquiridos, y este instituto se encarga de certificar al contador público para que esté actualizado por medio de cursos de capacitación. Platicarles que en 1964 una comisión formada por don Manuel Fernández Márquez, don Ramón Cárdenas Coronado y don Rosendo Milán Torres sentaron las bases para la construcción de este instituto como un organismo nacional. El proceso de certificación en México entró en vigor a partir del 1 de mayo de 1998 con la aparición del Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos. Posteriormente, en el 2011, se crearon las certificaciones por disciplinas al emitirse una convocatoria por única vez basándose en un puntaje específico de capacitación en las diferentes disciplinas que se relacionan con el fin del IMCP de este instituto. Se le llama cláusula del abuelo, que consiste en permitir que las personas o entidades puedan certificarse, como es el caso de auditorías específicas. Cumpliendo con estos puntajes establecidos, se recibe y el título y cédula profesional de diversas profesiones que realizan las auditorías integrales, como son la gubernamental, que la maestra Irma nos platicará más adelante. A partir del 2011 y cada 4 años se renueva esta certificación, es decir, entre el 2015 y el 2019 y la próxima en el 2023. Y bueno, platicarles que el 25 de mayo, el día que se celebra el Día del Contador Público, por primera vez el IMCP otorgó el reconocimiento a quienes obtuvieron primer, segundo y tercer lugar en número de puntos DPC, Desarrollo Profesional Continuo, durante el año 2020. Y la maestra Irma Orgullo Cusea ha sido acreedora del primer lugar que suscribe esta certificación. Muchas gracias, maestra Irma, por acompañarnos. Cedo el uso de la voz al maestro Alejandro Campos Sánchez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Muy buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos quienes nos acompañan en las redes sociales de CUSEA. Y bueno, yo pues muy contento, muy agradecido por haberme invitado a conducir este espacio, a fungir como entrevistador de este programa Dialogando con. Y bueno, más contento aún porque bueno, me toca charlar con una profesora que es una gran amiga y que aparte, bueno, yo la reconozco, la admiro como la profesora entregada que es. Irma, bienvenida. Muchísimas gracias y buenas tardes por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Qué bonitas palabras, Alejandro. Me siento honrada de estar en este espacio de Hablando con en nuestro centro, en nuestra querida Universidad de Guadalajara y sobre todo en el CUSEA, ¿no? Sí, hombre, siempre es importante tener este tipo de espacios para que la misma comunidad del CUSEA conozcamos a los otros miembros de la comunidad del CUSEA y también los estudiantes, los profesores y el público en general sepa la calidad de personas y de profesores y profesoras que tenemos aquí en el CUSEA. Irma, pues comenzamos la charla, que sea una charla amena, una charla
informal, por así llamarlo, ¿no? Claro. Que sea una charla de amigos como siempre las hemos tenido. Cuéntanos, Irma, ¿cuál es exactamente el premio? Ya lo mencionó Melissa, pero cuéntanos en tus palabras, ¿cuál es el premio que obtuviste y por qué te lo otorga el IMSP? Fíjate que se vuelve muy interesante esta situación porque, como lo mencionaba Melissa, por primera ocasión el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se dio a la tarea de, pues ahora sí que motivarnos. Yo creo que es una manera de motivar a todos los contadores públicos que estamos certificados a continuar con esta capacitación. Aquí lo importante, cabe señalar, es que no nada más es en puntos capacitación, ¿no? También son en puntos que nosotros como profesores o como académicos o incluso conferencistas proporcionamos a toda la comunidad, ¿no? Y se vuelve muy interesante porque, como bien lo mencionábamos, el instituto, a través de sus certificaciones en diversas modalidades, ¿sí? Crearon esta modalidad que vaya por única vez la cláusula del abuelo. Me remito al 2011, año en el que laboraba en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado, que es la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y a través de personal que nos daba, bueno, vamos a decir que si es auditoría gubernamental la que se lleva a cabo, pues la mayoría de los profesionistas y no precisamente contadores, pues hacemos una auditoría gubernamental. Por eso se mencionaba lo de la parte integral, ¿no? Y a través del contador Hugo Valdés, que es una de las personas que es enlace y que se encarga de la parte de las certificaciones, hizo la propuesta para que los que trabajábamos en dicho órgano de fiscalización, pues tuviéramos esta certificación, ¿sí? Fue una ocasión en la cual, a través del puntaje y siempre y cuando comprobar que hacíamos auditoría, porque aquí es algo muy importante, ¿no? Para estar certificado, la base principal pues es la auditoría, y es el caso de los contadores, ¿no? Aquí vemos el documento, nos están mostrando que es la certificación, sí, obtenida en 2011, y cabe también mencionar que aproximadamente poco menos de 50 personas obtuvimos esta certificación, entre ellas pues abogados, ingenieros, arquitectos, administradores, economistas que laboraban en dicha dependencia. Fuimos acreedores a cumplir con el puntaje que nos solicitaban, a tener, pues por supuesto tendríamos que estar titulados con nuestra cédula profesional y comprobar que efectivamente realizábamos una actividad de auditoría gubernamental. Pues sí. Muy importante, ¿no? Muy importante la cantidad y la variedad de requisitos que piden las instituciones para otorgar este tipo de certificaciones. Y sobre todo interesante que no lo otorgan únicamente a contadores, sino a quienes realizan la actividad en su momento. Pues doble mérito porque tú sí eres contadora, tú sí eres auditora y aparte obtienes la certificación. Tengo entendido, Irma, que hay una norma de educación profesional continua que precisamente es la que sigue el IMSP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para este tipo de certificaciones. ¿Qué finalidad tiene esta norma en tu idea, Irma? En mi idea tiene una finalidad de tener una continuidad y de ser, en este caso fuimos punta de lanza para esta certificación, pero yo creo más que nada, mira, en primer lugar, motivar, ¿no? Porque el hecho de que los contadores que aspiran a tener una certificación sepan que no nada más es lograrla, ¿sí? Conseguirla, cumplir con los puntos, sino es exactamente puntos de continuidad. Cada enero de cada ejercicio fiscal se entrega la documentación correspondiente al año inmediato anterior, ¿sí? Para que ésta tenga vigencia. Y por supuesto, como las otras certificaciones, cada 4 años se tendrá que renovar, ¿no? Renovar, volver a cumplir con todo el puntaje, y se emite otro certificado cada 4 años. Pero yo creo que la finalidad es, aparte de que todos los agremiados a los colegios, ¿sí?, sepan que tienen un plus, ¿no? Imagínate, por ejemplo, yo en este campo de gubernamental les digo que es un campo muy amplio, porque en realidad todas las instituciones a nivel nacional, a nivel federal, estatal y municipal, en los 3 niveles de gobierno,
incluyendo incluso todos los organismos constitucionalmente autónomos, están obligados a llevar una contabilidad gubernamental misma que es auditada. Entonces, no precisamente, aparte de las auditorías internas que hacen las contralorías propias de dichas entidades, se encuentran las auditorías de norma que hacen los órganos de fiscalización en cada estado de la República. Sin embargo, los contadores públicos pueden también hacer auditorías gubernamentales siendo externos. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un campo muy fértil que todavía no se ha dado la difusión suficiente a los contadores para que sepan que es un área muy rica en trabajo, en crecimiento, en desarrollo y sobre todo darnos cuenta de cómo vive nuestro país, ¿no? No solamente como ciudadanos vamos y ejercemos el voto, sino también saber cómo se lleva a cabo todo este trabajo de contabilidad. Sí, efectivamente, es un tema que incluso ya lo hemos platicado tú y yo en lo personal, ¿no? El campo de la contabilidad gubernamental y por ende la auditoría gubernamental es un campo poco explorado de nuestra profesión. A pesar de que nuestra carrera se llama contaduría pública, en realidad nos forman como contadores privados y poca es la formación que tenemos acerca de la contabilidad gubernamental. En CUSEA, afortunadamente, tenemos una salida especializante que ojalá nuestros estudiantes volteen a verla y no nada más se enfoquen al tema fiscal o al tema financiero. Irma, y el tema de estas normas que platicábamos de formación profesional, educación profesional continua, ¿en qué nos beneficia que estas normas sean nacionales o internacionales a nosotros los contadores? Mira, yo creo, doctor, que esta es una herramienta útil para muchos fines, ¿no? Yo creo que es un abanico enorme de oportunidades. Por ejemplo, es una forma de garantizar que las competencias de todos los contadores y contadoras públicos en todo el mundo, ¿no? Tengan homogeneidad para su posible ejercicio profesional en todos los ámbitos internacionales. Inclusive, pues vemos las normas internacionales de información, ¿no? Sin embargo, cuando se creó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fue aprobada en 2008 y entró en vigor a partir de 2009, esta facilitaba o habilitaba al CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, y es precisamente para que haya una armonización en todas las entidades, es decir, desde un nivel federal hasta un organismo público descentralizado o desconcentrado de un municipio, del más pequeñito, ¿sí? Tenga este mismo panorama de trabajo, no tenga esta misma herramienta de esta contabilidad. Puede llevar su contabilidad normal, pero sin embargo tiene que cumplir con la normatividad que esta ley nos hace y poder competir a nivel internacional. ¿Por qué no? Porque pues entendemos que así como muchos profesionistas en este ámbito se encargan, o muchos contadores, de llevar los registros de empresas extranjeras que ya están establecidas en nuestro país o viceversa, ¿sí? Y poder interactuar, ¿no? Que crezca más este ámbito profesional. Sí, es súper importante. Yo creo que también la armonización o la homogenización de las competencias de los profesionistas pues es importante para que haya esta movilidad, para que un contador que sea bueno en su espacio geográfico también lo pueda hacer en otro ámbito. Al igual que en los programas educativos, las normas siempre son, cuando se estandarizan, las normas siempre son para mantener un mínimo de calidad requerido. Quisiera agregar algo más. También se vuelve, el estar constantemente evaluados, ¿sí? Pues es un mecanismo que nos asegura, pues, un éxito mayor, ¿no? No se puede medir lo que no se evalúa, ¿sí? No se puede garantizar que haya armonización si el trabajo no lleva una continuidad, no haya quien revise estos trabajos, porque, por ejemplo, yo como profesionista, ¿quién me evalúa? ¿Quién me revisa, no? Pues el Instituto Mexicano para eso está, ¿no? Por eso es que hay una capacitación constante, continua, que permita verificar que hay calidad, ¿no? Que hay calidad en el trabajo. Sí, efectivamente, como ya lo comentabas, si al final se hace un esfuerzo desde la federación por crear una ley que armonice, un consejo incluso nacional que armonice
la contabilidad, los procedimientos para todas las instituciones de gobierno, sobre todo, pues también se tiene que armonizar las capacidades de quien se encarga de ejecutar y, en este caso, de revisar cada uno de estos procesos. Y lo que comentas de la evaluación, pues muy cierto, ¿no? La evaluación nos permite tener una formación constante, nos permite mantenernos actualizados día con día, y aunque no es un tema, digamos, de obligación en el campo docente en la universidad, bueno, también es importante que en la profesión sí se exija. Creo yo, a ver, ahí no recuerdo muy bien, Irma, son 5 profesiones las que están obligadas a actualizarse, a certificarse constantemente, ¿cierto? ¿No? Sí, La contaduría, medicina, la arquitectura, ingeniería y no recuerdo cuál otra. Así Pero es. bueno, Irma, sí, adelante, perdón. Sí, por lo que lleva implícito de la responsabilidad profesional, ¿no? Eso es más que nada por la certificación, o sea, el hacer una auditoría y vamos, nos estamos enfocando a la gubernamental ahora porque es la certificación que tengo acreditada, pero vamos, esto aplica para todas las certificaciones, ¿no? Y cabe decir que efectivamente, o sea, el premio fue por puntaje, pero todas las demás certificaciones también estuvieron involucradas en este proceso, ¿no? Efectivamente, justo hacia allá orientada mi siguiente pregunta, Irma. ¿Cuáles fueron los principales cursos o actualizaciones, certificaciones que tomaste? ¿Cuáles son los que más puntos dan, por ejemplo? Mira, yo creo que consideran, bueno, vamos, no estoy en el consejo, ¿verdad? Lógicamente, pero consideran tanto el puntaje recibido en capacitación como el que tú proporcionas. Y en realidad, pues ahora sí que con esta pandemia, pues fueron más cursos los que yo di que los que a lo mejor recibí, ¿no? O sea, recibí capacitación para estar en Zoom, para las plataformas y todo eso, ¿no? Que en realidad es formación profesional, pero técnica más bien, ¿no? Pero no referente a la profesión. Aquí, mira, ahora sí que curiosamente, cuando yo laboraba, y digo laboraba en el órgano de fiscalización porque hace 2 años me retiré, me jubilé de esa dependencia después de 35 años de trabajar en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Cada año, cuando estuvimos certificados, pues ahí efectivamente hay capacitación para todos los entes del Estado de Jalisco, que ya oscilan sobre 600, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos 125 ayuntamientos, tenemos 3 poderes, todas sus secretarías, pero aparte cada ayuntamiento de estos 125 pues tiene sus OPDs, ¿no? Sus organismos públicos descentralizados. Y a todos ellos, como ya están obligados ya a llevar su contabilidad gubernamental, pues se les da capacitación continua. Y por supuesto que quienes trabajamos ahí o quienes también proporcionamos capacitación, porque también me llegó a tocar, ¿verdad?, ser capacitadora para estos representantes de las entidades públicas, efectivamente lo que recibíamos pues también eran constancias, ¿no?, de dicha capacitación recibida. Pero pues hoy en día, más que nada, también cuentan, y permítanme comentar lo que yo en realidad pues solamente utilizaba esos puntos porque decía pues son directos con gubernamental y las materias que doy en gubernamental no, pero resulta que todo forma parte de, o sea, todo documento que compruebe que tú das un curso, proporcionas una cátedra, das una conferencia o formas parte de un congreso internacional, todo ese puntaje forma parte de, inclusive el día de la premiación, escuché entre los que estaban presentes que una contadora comentó, o sea, están premiando por los puntos. Lo que sucede es que nunca lo habían hecho, ¿no? Es primera vez. Y creo que aquí todos nos vamos a poner las pilas y decir, pues ahora quiero ser yo, ¿no? Y que todos nos esforcemos, pues lograr ese mérito, ¿no? Claro, como ya lo comentabas, creo que es una motivación interesante. Y quienes trabajamos en la Universidad de Guadalajara, a lo mejor estamos habituados, digamos, a este tipo de dinámicas, ¿no? De juntar tus constancias de cualquier actividad y luego participar por algunos puntos. Pero me parece muy importante que una asociación de profesionistas como son los colegios de contadores y el IMSP mismo, pues también reconozca el ámbito profesional
que reconozca que la profesión puede ser ejercida de diferentes formas, en la cátedra, en el ejercicio técnico, en el dictamen, etcétera, etcétera. Y bueno, y en este sentido, hablando ya de la universidad y de la formación, ¿qué consideras tú, cuáles consideras tú que sean los principales retos de las universidades en los temas de capacitación o de formación de los docentes? Fíjate que tocas un tema muy interesante, porque la verdad es que la capacitación, bueno, a través de las universidades, pues tienen una vocación eminentemente pedagógica, educativa, ¿no? Pero a veces se necesita técnica o especializante, como es estos casos, ¿no? De esta profesión, para, pues, que son retos, ¿no? Y son retos, por ejemplo, si hablamos de nuestra división, pues son retos en los departamentos, ¿no? Retos en las divisiones, antes llamadas facultades en la Universidad de Guadalajara. Y es importante que sean proveedores, ¿no? De una serie de cursos de formaciones técnicas especializantes en distintos campos, ¿no? Disciplinares de las profesiones, como es este caso. Yo creo que a lo mejor podríamos explorar otros más, y también el hecho de que, pues, nuestro centro universitario, que ya tiene una formación constante, pues a lo mejor la difusión que se hace en las páginas es muy buena, pero en lo personal, como tú dices, a veces se necesita la formación técnica, la experiencia que tiene uno, que es lo que hace que también el alumno diga, yo me voy a inscribir con tal profesor, ¿no? Porque ese sí sabe, o ese profesor sí tiene experiencia o practica. Entonces, bueno, pues así como en la medicina hay tantas especialidades, hoy dicen que hasta de la uña del dedo meñique, ¿no? Que sí, hay una especialidad. Con nosotros ya hay especialidades para todo, ¿no? Entonces, creo que ahí, en esta parte es donde se debería de retomar, no sé, y seccionar exactamente estas especializaciones o especialidades para difundirlas. ¿Cuál es una manera? Yo creo que a través de los alumnos de nuevo ingreso, hacerles saber, a veces, por ejemplo, dicho sea de paso, en mis grupos de contabilidad gubernamental, son pocos los alumnos, porque la mayoría cree que el campo más fértil es el de auditoría o el de fiscal o el, no sé, o el de impuestos, ¿no? O el financiero, vamos. Sin embargo, a lo mejor no se les da la difusión suficiente, y creo que hoy podemos tomar este tema como ejemplo de que sí se difunda, ¿no? Este apartado de que hay otros campos que podemos nosotros explorar y podemos sembrar esa semilla que florezca para que haya más profesionistas. Comentando, me tocó la experiencia de vivir que los encargados de las haciendas municipales, pues a veces eran agrónomos porque eran los compadres. Dicen que hoy no se lleva, pero sí se sigue llevando a cabo desafortunadamente esta metodología. Es probable por la confianza, ¿no? Como les digo, a quién pones en la caja, pues a la persona de confianza, ¿no? Sin embargo, sí se necesita un conocimiento contable profesional en esta área, ¿sí? Ya no es fácil que solamente entre y salga el dinero. Hoy se tiene que comprobar, se tiene que revisar, se tiene que llevar a cabo una verdadera contabilidad, porque ya nuestras leyes, nuestro país han rebasado, ¿no? Tenemos leyes sobre adquisiciones, tenemos leyes de disciplina fiscal, tenemos otras leyes que son de convenios, incluso convenios internacionales, y hay que buscar toda esta forma de medir, ¿no? De tener los indicadores suficientes para decir se requiere de más profesionistas capacitados en estas ramas. Sí, muy importante el tema que comentas. Digo, bueno, comentaste muchos temas muy importantes. Yo rescato ahí un par, ¿no? Que son asignaturas pendientes que tenemos. Coincido contigo, creo que la universidad se aboca mucho al tema de la formación pedagógica, de la formación andragógica, de la técnica educativa, de la técnica de tecnologías para el aprendizaje, pero poco volteamos a ver el tema profesionalizante. Y bueno, y esto es una llamada de atención para el establecimiento de convenios exclusivos, si no somos nosotros, con las asociaciones de profesionistas, que en este caso es el colegio, el instituto, o incluso, no sé qué opinas tú, Irma, también a mí me parecería
que a veces desconocemos el expertise de nuestros colegas. A veces desconocemos el expertise desarrollado de algunos profesores o algunas profesoras que los vemos todos los días, los saludamos todos los días, pero luego no nos sentimos en la dinámica de decir, oye, ¿por qué no nos das una capacitación tú al resto de compañeros? A veces creemos que lo externo es lo único que vale, cuando al interior de la universidad tenemos muchas capacidades que explotar. ¿Qué opinas tú en cuanto a este tema de compartir formación con los colegas? Me parece una excelente idea. Fíjate que efectivamente a veces sabemos, ay, trabajó en tal parte, ¿verdad? O conoce esta área. Creo que sí, es cierto, el expertise de cada uno, pudiéramos explotarlo también y que nos lo compartiera, así es. No sé, tener una capacitación de nosotros, entre nosotros mismos, ¿no? Hacer una dinámica interna de capacitación, no sé, aprovechando ahora estas tecnologías que ni siquiera necesitamos trasladarnos a un sitio específico, ¿no? Creo que también nos ha permitido interactuar de diferentes formas y nos ha permitido capacitarnos también para esto, ¿no? Que esta es otra parte de la capacitación continua, pero me parece una excelente idea que no quede nada más en el diálogo de hoy, ¿no? En el hablemos con, ¿verdad? Pero creo que sí podríamos, no sé, proponernos y hacer esto una realidad, ¿no? Porque no nada más nosotros estamos dentro de la división de contaduría, pero hay muchas áreas que explotar como las de administración, ¿no? O economía o incluso turismo, ¿no? Que está dentro de nuestro centro universitario. Sí, definitivamente. Creo que es una asignatura pendiente. Como dicen por ahí, ya me di yo un balazo en el pie, porque pues, al final yo como jefe de departamento tengo que implementar este tipo de dinámicas. Pero lo haremos. Te voy a tomar la palabra, Irma. Ok, gracias. Bien. Sí. Bueno, y ya hablando un poco del ámbito profesional, ¿cuáles son las ventajas que pueda tener un contador, un profesionista, un contador o contadora, teniendo esta capacitación, esta actualización o este tipo de certificaciones oficiales por parte del instituto? Mira, yo creo que como lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que son campos que a lo mejor sí sabemos que existen, pero pues no nos queremos acercar, ¿no? Probablemente no todos tenemos esa vocación de seguir estudiando. Eso es algo muy importante, ¿no? Creemos que terminamos la carrera, a lo mejor dices, pues titúlate y hasta ahí queda, y no, en realidad sí se requiere el estar en constante capacitación, acercarse, ¿no? ¿Qué ventajas tiene en el campo laboral? Pues yo creo que muchas, porque inclusive yo en un grupo que tuve de gubernamentales decía, vamos formando un equipo, sí, vamos haciendo un despacho. Ustedes ya saben todas estas herramientas, ahora aplíquenlas, porque me dicen, es que si voy y pido trabajo, pues vamos a entender que a veces el encuadrarte en una dependencia, es decir, ya estoy aquí y llegas a tu zona de confort, ¿no? Creo que sí se puede externo, o sea, si ya sabes toda esta información, si tienes toda esta especialización en cualquiera que sean las ramas contables, ¿no? O sea, ¿por qué no ofreces tus servicios? Y hablando, por ejemplo, del gubernamental, en las entidades públicas, ¿no? O sea, es que la verdad, para quienes no conocen de estas áreas, no se imaginan cuántas actividades se realizan contables, ¿no? Tienen que rendir cuentas, tienen que hacer un presupuesto de egresos, tienen que tener una ley de ingresos o cumplir con ellas si forman parte de la ley, tendrán que hacer informes de avance de gestión financiera, tendrán que cumplir, como les decía, con las leyes de disciplina, con las evaluaciones de desempeño, hacer sus presupuestos en base a resultados. Y bueno, ya estoy hablando de tecnicismos utilizados en gubernamental, ¿no? Pero es tanta la labor que todavía, por ejemplo, el Consejo Nacional de Armonización Contable se encargó de hacer una evaluación continua, ¿no? Y es que las entidades cada 3 meses hacer un informe y subir a su plataforma lo que les están pidiendo como si fueran preguntas de examen, como lo que tú me estás preguntando ahora y yo estoy contestando, pero los tienen que subir a su plataforma y comprobarlos. Se llama SEBAC, Sistema de Evaluación de Armonización Contable. Y es
otro trabajo inmenso. Entonces, por ejemplo, yo me puedo especializar en eso y decirle, yo te asesoro, yo llevo, es un campo muy grande de trabajo para los profesionistas, ¿no? Volviendo a lo gubernamental. Pero sí, efectivamente, si ya tienes el conocimiento, pues aplícalo, ¿no? O sea, no te quedes nada más con la idea, porque sí me han dicho mis alumnos, ¿cómo entro a una dependencia de gobierno a trabajar? Pues en vez de entrar mejor, ofréceles tus servicios y sé externo, ¿sí? Y certifícate y tú puedes hacerles auditorías. ¿Por qué? Porque el órgano de fiscalización en el caso de Jalisco no tiene la capacidad personal de personal suficiente para hacerle a tantas dependencias auditoría. ¿Sí? Entonces sí se encarga de las de los fuertes, que son los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero todos esos pequeños organismos públicos descentralizados necesitan contratar los servicios de un contador que les haga una auditoría. Entendamos que si no saben contabilidad gubernamental, ¿cómo van a auditar esta contabilidad? Entonces, creo que son muchas las ventajas, ¿no? Son muchas las ventajas de certificarte, de estar en continua capacitación y de formar parte de esto, ¿no? Fíjate que ahora en estos días pasados que tuvimos un proceso electoral, yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué pasa con el tema de contabilidad electoral? Yo cuando era estudiante hace algunos ayeres, escuchaba que había cursos y capacitaciones especiales para temas de contabilidad electoral. Claro, entiendo que la lógica de un organismo de gobierno es muy distinta a la de un partido político o a la de una empresa privada, pero precisamente esta variedad de contabilidades, por así llamarlo, es la misma variedad de posibilidades de capacitación, de especialización y de formación que deberíamos tener al alcance aquí en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué otras ramas de la contabilidad consideras tú que han estado descuidadas, Irma? Antes de contestarte esta parte, sí me gustaría comentar que esta pequeña breve semblanza que les acabo de decir de los temas posibles, no nada más es hacer contabilidad. ¿Qué creen? Se tiene que subir a las plataformas de transparencia. Entonces, ese es otro tema completamente enorme, ¿no? O sea, el no nada más rindes cuentas, subes a tus plataformas, tienes que transparentar conforme a la Ley General de Transparencia, conforme a las leyes estatales, ¿sí? Y esta parte que les hablaba de la evaluación de armonización contable precisamente se basa también en una parte muy importante en la transparencia, ¿sí? Entonces, la transparencia va de la mano con rendir cuentas, ¿sí? Y estas cuentas son gubernamentales. Entonces, cierro esto con el tema que me decías de qué ventajas tiene, muchísimas, ¿sí? No precisamente se necesita ser contador, como les decía, porque en esta parte, imagínense ustedes que en este campo de la parte de gubernamental, pues los ingenieros revisarán todas las obras públicas, ¿verdad? Ingenieros, arquitectos, veremos la parte legal a través de los abogados, la parte administrativa con ya sea la rama de empresas o la rama de cualquiera de las administraciones, ¿sí? O los economistas cuando sacan todas las estadísticas, como el caso INEGI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene muchas ventajas contar con esta formación profesional. Sí, Alejandro, me decías que... ¿perdón? Sí, no, te comentaba que bueno, ya hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, hablamos de la auditoría gubernamental, comentaba yo el tema de la contabilidad electoral. ¿Qué otras ramas de la contabilidad crees que han estado un poco olvidadas? Yo recordaba en aquellos tiempos había contabilidades agrícolas, había todo lo que eran las contabilidades especiales, y que hoy por hoy se han, no sé, acotado mucho y hay muchas contabilidades especiales que tenemos como asignatura pendiente a abordar. Sí, mira, teníamos las hoteleras, las del banco también, las que eran las fiduciarias, ¿sí? Aquí hay algo muy importante también en esta parte porque los fideicomisos, ¿sí? También son gubernamentales. Y esta parte es otra área especializante de contabilidad, ¿no? Y sí, hay muchas que yo creo que sí se han dejado un poquito, había la pesquera, ¿no? Y bueno, vamos, creo que los muchachos escogían como esas materias alternativas, ¿no? Sí, eran materias optativas abiertas. Optativas y que a lo mejor sí se podrían retomar,
entrando en esta dinámica que tú mencionas, ¿no? Lo que propones, el que ver qué especialidades tienen los profesores, ¿sí? Y buscar, no sé, hacer yo le llamo un abanico, ¿no? Abrir un abanico de posibilidades en los cuales, pues los muchachos pudieran aprender un poco más, porque entran a un banco y los ponen en una caja o simplemente autorizar créditos o etcétera, ¿no? O en la parte de cobranza y no pasan de ahí, ¿sí? O sea, creo que sí podría ser también un área muy fértil, ¿no? Muy bien. Oye, Irma, tú eres, por todo lo que nos has comentado, por lo que yo te conozco, tú eres especialista en temas de gubernamental. ¿Tú crees que la contabilidad gubernamental, la auditoría gubernamental, da por sí misma para un programa de formación completo, es decir, para una licenciatura completa en auditoría y contabilidad gubernamental? Yo creo que sí, porque mira, los temas que se ven, pues ahora sí que se les da una pequeña probadita de todo, ¿sí? El programa, como comentaba, o lo he comentado en algunas academias, necesitan actualizarse, ¿no? Ya son más los temas de los que vienen inmersos ahí. No que han cambiado, no que se hayan quitado los que están, no. Precisamente son más. Solamente son 3 materias. Sí, son 3 materias las de especializantes. En el caso de este tema, pues imagínate, se vería desde cómo se elabora una ley, cómo se hace la propuesta para una ley de ingresos, que de ahí parte todo, ¿no? Y que es aprobada por el Congreso del Estado, de los estados, en el caso de Jalisco, y que por otro lado tenemos que ver cómo se elabora un presupuesto de egresos, ¿sí? Cómo se debe de formar una cuenta pública, cuáles son los estados financieros que conlleva, que no son los sencillos que nosotros conocemos, porque los muchachos se asustan cuando ven costos, un estado conjunto de costos, y en gubernamental son 9 estados financieros más las notas, o sea, la verdad es que, y todos deben de llegar al mismo fin, ¿sí? O sea, los diferentes presentaciones de estados que conforman una cuenta pública o simplemente el presupuesto de egresos, que lo debes de plasmar a través de las funciones, a través de los programas, de los proyectos, ¿sí? De las funciones, del desempeño, etcétera, etcétera, pues sí daría mucho que dar. Además, en esta carrera debería de entrar la parte de transparencia, ¿sí? Porque va de la mano con lo gubernamental, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, claro que sí da bastante. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, en mis cátedras o en mis clases, lo que acostumbro sobre todo es enseñar a los alumnos a investigar en dónde encontrar la información, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacemos breves casos prácticos. El hacer un caso práctico gubernamental nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, o vemos la parte de cómo se hacen las cosas o los ponemos a tallar lápiz, en eso se nos va, ¿no? El semestre. Y la verdad es que no alcanza el tiempo. Sí daría todo un programa y pues claro que sí, ¿por qué no proponerlo, no? Creo que ha estado en mesas de trabajo, ¿no? El Departamento de Contabilidad lo ha estado promoviendo, pero no sé por qué no se ha aterrizado este tema. No, y no solo eso, me parece, te he escuchado mencionar diferentes tipos de leyes, ¿no? Que actualmente en el programa de la carrera de contaduría pues se llevan algunos derechos, ¿no? Mercantil, constitucional, civil. Nada más. Pero bueno, hablando de gubernamental son otro conjunto de leyes que hay que explorar. Y como bien comentas, desde la parte del diseño de la ley de ingresos, del presupuesto de egresos, hasta la parte de la auditoría forense, hasta la parte... Bueno, la verdad es que afortunadamente creo que en CUSEA hay profesoras como tú y hay profesores que son expertos en los temas y que deben estar involucrados en estos procesos. Esperemos que pronto nuestra división de contaduría pueda tener más de algún programa educativo. Y bueno, sí, algo por último que quiero comentar de este tema es ¿qué pasa con esta parte en la que los muchachos solamente tienen una idea, ¿sí? De qué relación tienen con el gobierno? A lo que voy. Mencionabas precisamente que somos contadores públicos y dicho sea de paso, esa fue mi tesis cuando me titulé por la licenciatura, ¿no? Si somos contadores públicos, ¿por qué siempre la contabilidad es privada, ¿no? O sea, nos vamos a la iniciativa privada. Sin embargo, yo les vendo esta idea
¿cómo es posible que no conozcamos la parte del sector público si finalmente tenemos que ir a pedir una licencia, ¿sí? Para llevar a cabo un negocio, si les vamos a dar de alta, si necesitamos un acta constitutiva, pues ¿con quién trabajamos? Con el gobierno. Finalmente necesitamos estas autoridades que son las mismas que se encargan de gestionar todos estos permisos que van en la normatividad, ¿sí? En nuestras leyes. Entonces, sí es importante que conozcan esta parte porque dicen, oye, aparte el SAT, por ejemplo, como contadores, lo único que nos preocupa es el SAT. Pues, ¿qué creen? El SAT lleva contabilidad gubernamental porque es un ente público. Finalmente también lleva su propia contabilidad gubernamental. No nada más nos fiscaliza como contribuyentes, ¿no? Entonces, creo que todo esto es otra palomita para decir sí se va a este tema, ¿no? Sí, justo esto que comentas es muy importante. Cuando se habla de contabilidad gubernamental es como ponernos del otro lado, ¿no? En lugar de ser el generador o el informador de los impuestos, ahora eres el recaudador, ¿no? Y hay que saber cuál es el tratamiento de recaudar ese dinero. Exactamente, ¿no? Exactamente. Digo, y ahora, ¿cómo se aplica? Y cómo se aplica y cómo se revisa, ¿no? Entonces, todo el mundo le tenemos miedo al SAT, pero al SAT, ¿a quién le tiene miedo? ¿No? A los auditores gubernamentales, seguramente. Así es. Muy bien. Oye, Irma, bueno, pues tú eres egresada de la Universidad de Guadalajara. Tú eres licenciatura, maestría, eres docente desde hace muchos años, una gran docente, me consta que eres una gran docente. Y bueno, ¿qué significa para ti pertenecer a esta comunidad, ser reconocida aparte por el instituto, hoy por CUSEA como un orgullo del centro universitario? No, pues la verdad es que estoy muy orgullosa, no es orgullo CUSEA, es muy orgullosa, porque la verdad mi alma mater, somos en esta formación, primeramente cuando estudiamos una carrera, y ese es mi lema, ¿no? Estudiamos una carrera y así es nuestra formación profesional, siempre vas a pensar siempre con la primer carrera que estudiaste, ¿no? Y si estudias contaduría, pues piensas como contador, ¿no? Y claro que todo, pues te tiene que cuadrar, ¿no? O sea, tienen que salir las cuentas. Pero sí es un orgullo que la Universidad de Guadalajara sepa que cuenta con personal capacitado, con personal dedicado, con personal que le tiene amor a esta institución, ¿sí? Que las clases se dan, bueno, yo empecé a dar clases cubriendo a un maestro que me pidió y pues entré de hobby, ¿verdad? Y bueno, hasta el día de hoy llevo pues ya casi 30 años dando clases en el centro universitario, la verdad orgullosamente y con muchas ganas de seguir haciéndolo. Y es un orgullo CUSEA porque de todo el gremio de contadores públicos en Guadalajara, sí, que incluye de diferentes universidades, sí, el primer lugar lo sacamos en CUSEA. Entonces, sí es un gran orgullo ser CUSEA. Sí, efectivamente, es una parte importante. Una de las partes más importantes de la actividad docente es la formación docente. Y bueno, la que obtuvo el primer lugar en cuanto a los puntos de formación, pues aquí la tenemos en CUSEA. Entonces sí, es un orgullo. Irma, para finalizar la charla, ¿qué recomendaciones o qué consejo les darías a nuestros estudiantes? Al fin de cuentas, pues nuestros estudiantes son nuestra razón de existir, son el motivo por el cual trabajamos todas y todos. Entonces, ¿qué recomendación les das en cuanto a su formación ahora como estudiantes, pero profesional en un futuro? Yo les recomiendo que primero felicitarlos porque están en CUSEA, felicitarlos porque son parte de nuestro centro universitario y de nuestra Universidad de Guadalajara, que aprovechen cada uno de los momentos durante su carrera, ¿sí? En nuestro centro, con todas lo que conlleva este centro, ¿sí? Con todo lo que conlleva desde el personal administrativo hasta el personal docente, ¿sí? Acérquense, yo les recomiendo que se acerquen, que busquen mejorar, que busquen conocimiento, que se acerquen a las bibliotecas, a todas nuestras redes, ¿sí? Informáticas, que tenemos también dentro de
de la universidad, posgrados, especializaciones, ¿sí? Intercambios, inclusive internacionales, que aprovechen ese tiempo. Es algo que también les comento yo a los jóvenes tutorados, ¿no? Y que no se queden en esto, ¿sí? Que terminen su carrera y que continúen capacitándose. En realidad, la capacitación que se ve en clase es mínima comparada con el campo que tenemos afuera, sí, con el campo que tenemos por explorar. Nuestras prácticas como contadores, pues son fuera del centro universitario, ¿no? Son en los despachos, son en las empresas, son en las instituciones públicas. Sus prácticas profesionales de veras ejércenlas con ese ahínco, no nada más con el hecho de que cumplan con sus horas, sino que vean que es un área que les va a servir en su formación profesional y que continúen capacitándose, que observen que habemos profesores que aún cuando tenemos tantos años dando clases, nos seguimos capacitando día con día, ¿sí? Imagínense ustedes que hoy no nada más fue el dar las clases, no, es prepárate ahora, tienes que entrar a una plataforma, tienes que aprender todas estas tecnologías para poder estar a la vanguardia, ¿no? Y siempre dar un ejemplo de bien. Yo, como les digo, el obtener este premio es sembrar una base de ejemplo y que sirva de punta de lanza para que muchos aspiren a lograr no nada más esto, sino muchos premios, ¿no? Muchos logros personales y profesionales. Excelente, muchísimas gracias, Irma. Pues antes de despedirnos, repetir, reiterar el aprecio y la admiración que tengo por tu carrera, por tu desempeño como profesora, por tu vocación formativa con los estudiantes y sobre todo por ese interés constante e incansable de seguirte formando. Irma, muchísimas felicidades, eres un orgullo CUSEA y bueno, eres la ganadora, eres la campeona de la formación en este año 2020 para entre los contadores públicos. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Un abrazo. Adelante, Melissa. Muchísimas gracias, doctor y maestra Teresa. La verdad que sí es un orgullo tenerla aquí en este programa y que usted forme parte de esta comunidad Orgullo CUSEA. Hemos llegado al final de este diálogo. Le agradecemos mucho por acompañarnos en esta nueva edición y felicitarla, reiterar la felicitación en nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas por ser acreedora del reconocimiento. Está pasando un helicóptero por aquí encima. Sí. En estas plataformas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues reiterar en nombre del CUSEA el agradecimiento, la felicitación por ser acreedora del reconocimiento al primer lugar en número de puntos de EPC Desarrollo Profesional Continuo durante este año 2020, por ser la primera en recibir este reconocimiento. También quiero reiterar el agradecimiento al doctor Alejandro Campos Sánchez, jefe del Departamento de Auditoría del CUSEA, que nos apoyó para moderar esta charla y enriquecer este diálogo. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Gracias. Además, reiterar el agradecimiento a toda la comunidad universitaria que se hace presente, que además participa y hace posible este espacio. Agradecemos también al equipo de CTA. Ellos nos brindan apoyo programa tras programa para que pueda hacerse posible. Y bueno, comentarle, maestra, que recibimos comentarios a través del chat. Manuel Caballero García comenta: felicidades, maestra Irma. Jorge Antonio Montalvo Núñez, muchas felicidades. Paola Garay, felicidades, querida maestra Irma. Gracias. Gloria Jacob también nos reitera muchas felicidades. Y bueno, muchos comentarios, maestra, por parte de la comunidad, que están muy orgullosos de usted. Muchas gracias. No, de que a usted por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Y bueno, sin más por agregar, nos vemos hasta un próximo Dialogando con. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, excelente.